No me molestes, mosquito. Es un agrado tener al expresidente Tuto Quiroga con nosotros hoy. Gusto de saludarlo. Como siempre, José Gary, gracias, buen día. Un gusto como siempre. Bienvenido. Vamos a capitalizarlo el tiempo porque hemos estado recibiendo mucha información de usted, principalmente lo que sucedió en la Argentina. Sí. Pero voy a empezar de una frase que se me ocurrió ahora antes de entrar al aire cuando estábamos conversando. Un titular en un momento desde una frase de Clinton. Es la economía. Así es. Estúpido. Así es. ¿Es la economía, Tuto? Es la economía y va a ser la economía. La frase era del asesor de Clinton, de Little Rock, Arkansas, la gente que le manejaba la campaña. Jim Carville, es el calvito, ¿te acuerdas? Hasta el libro lo escribió. Él ponía el afiche, claro, Clinton repetía después eso, en el afiche en la puerta de la campaña, cuando se ponían a hablar de un tema esotérico, del otro, que la educación, no, él decía es la economía, porque la gente había un momento económico difícil. José Gary, ¿cuánto tiempo no hemos hablado aquí de la economía? Yo recuerdo el 2016 en la campaña. Recuerdo los 7.000 millones los de Tuto. 7.000 millones que ahora van a hacer falta, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos claro. aquí, el 21F, hablábamos de eso aquí. Yo entré el 2020 para explicar a la gente que el MAS se estaba, con gerundio todavía, farreando el gas y quemando, dilapidando las reservas internacionales, que venía la bomba y que había que hacer un programa de salvataje económico de inyección de 7.000 millones de dólares para construir un puente que salve la economía mientras cerrabas el boquete fiscal, la hemorragia de la gastadera de plata azul. La gente no se da cuenta de lo que ha sido el MAS. 2005, José Gary, 2.200 millones de dólares de gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Arce yéndose a Venezuela con 15 personas, hotel, viaje, viático, restaurante, la gastadera, lo que se compra, lo que gasta. De 2.200 millones de dólares 2005, presupuesto 2023, casi 22.000, 10 veces más. Y no solo el Estado central, pasó en gobernaciones, pasa en alcaldías, se farrearon los recursos. La única forma de salvar la economía, y te acuerdas acá, proponía yo con detalle, mostrando cómo se farrearon el gas, los elefantes azules, costos recuperables, cómo había que gestionar eso. Y tristemente hoy se les acabaron los dólares. Y es crónica de una crisis anunciada, va a ser el tema económico. No, obviamente no hay que descuidar la cuestión política, hay que seguir exigiendo que la CIDH se pronuncie sobre Áñez, sobre Camacho, pero aquí ya llegó el momento que se están devorando el bolsillo. Para resumir, el MAS recibió la mejor herencia de la historia de Bolivia. Recibieron un país casi sin deuda externa. Habíamos limpiado y eliminado las 3 tarjetas de crédito. La privada, con los bancos, eliminada. En cero la tarjeta de crédito, el saldo por pagar. La bilateral con los países, Club de París 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo creo que hice 3 de esos, 0. La multilateral, al 98 eliminamos toda la deuda. Casi 10.000 millones entre los 3 eliminados. Con el maldito Fondo Monetario, borrada la deuda. Se acumuló entre el 98 y el 2005 un pequeño saldo de deuda concesional. Reciben el país sin deuda, lleno de gas, con gasoductos, con la ley del IDH, y ahora ¿qué tenemos? Un país donde estos se farrearon el gas, quemaron y dilapidaron las reservas del Banco Central, se les acabaron los dólares y nos llenaron de deuda. 13.000 millones de dólares de deuda externa, 7.000 con las AFPs, 10.000 con el Banco Central, colapsaron. Y están Arce y Evo Morales, el tirano y el cajero de los 14 años, como esos dos señores que en el Titanic, que económicamente se hunde, peleando para ver quién capitanea y todo para melear. No es para preocuparse de los bolivianos. ¿Por qué están peleando? Por la candidatura. Porque el que es candidato, el 2025, tiene el poder en el gabinete, tiene poder en el Congreso, tiene poder en la justicia, tiene los descuentos de los empleados públicos. Melean. Lo único que están pensando es en seguir meleando porque son ineptos, corruptos y ya les llegó el momento de la verdad y tristemente el país va a pagar la factura de esta enorme farra azul. Nosotros tenemos un tema hoy relacionado a que la mayoría de las medidas, históricamente hablando, en este país y en otros países, de orden económico, son impopulares, ¿no? O sea, y más con un proceso como el que hemos vivido, como el que estamos atravesando. Hay una preocupación en el empresariado, hay una preocupación en la ciudadanía general, hay una preocupación en el informal y hay una preocupación
que ayer estoy sin auto hace una semana y ando mucho en taxi y en Uber. Y ayer me decía otro ciudadano del volante, ¿sabe qué? Me decía, escúcheme, cuando empiece yo a mirar que se paren las construcciones, mire lo básico y real de su conocimiento económico es que ya estamos en el final y hay que irse de este país. O sea, un señor de 55 años, no era un joven. Es decir, huyendo de la realidad que se avecina. Mientras tanto la pelea, ¿no? En su taxi. Pero miraba el indicador de las construcciones. Cuando se paren las construcciones me decía, hay que irse. Sí. En ese sentido la gente está en su cabeza y en seguramente sus entornos familiares. Ya no es un tema de los empresarios, ya no es un tema de los informales, de los comerciantes. Es un tema de las familias, buscando alternativas porque está ingresando al terror. Si se está aterrorizando con la situación. ¿Qué medidas se debiesen tomar para que no tengamos que perder lo más valioso que tiene un país, que es su recurso humano? A ver, es muy interesante lo que dices. Ayer David en el taxi también, cuando volvía del restaurante, me hablaba de eso, que tenía un trabajo, que lo había perdido, que estaba estudiando ingeniería, que le faltaba un poco y estaba manejando el taxi para poder pagarse la carrera de ingeniería, porque necesita el título para poder reinsertarse en el mercado laboral y me preguntaba, tengo miedo de que cuando saque el título no tenga dónde trabajar. A ver, ese drama va a llegar. La gente que hablabas de construcción, me dicen, sí, sigo viendo construcciones, pero varios otros me dicen, pasá de noche y fíjate cuántas luces están encendidas. El tema no es construir, el tema es si hay mercado para vender, para que se sigan haciendo más edificios y hay que empezar a mirar los edificios nuevos de noche, si están con la luz prendida o no, porque ya en Cochabamba, en La Paz, la gente me está diciendo están vacíos porque se está dificultando, no hay liquidez para mover la economía. Y el drama que ha vivido Argentina y Venezuela me duele, no quiero que llegue acá. 7.200.000 venezolanos se han ido de ese país. La tierra de gracia que decía Cristóbal Colón debe ser el país más rico del mundo. Ni Estados Unidos ni Argentina tienen todo lo que tiene ese país y lo han destrozado. La economía de Venezuela hoy es la cuarta parte que cuando empezó Maduro hace 10 años, la cuarta parte. Le han quitado 14 ceros a su moneda en los años de Chávez y Maduro. Pobre libertador Bolívar. Cada vez, su nombre está en los billetes, cada vez que cambian el billete, lo devalúan y le quitan los ceros. Bolívar, el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano, el Bolívar digital, pobre libertador, le cambian el adjetivo y lo devalúan su imagen. Ese país ha colapsado. Argentina, conoces lo mismo. Hablaba ahí yo con la gente. Triste ver semejante país con tanto talento que se van para afuera. Yo no quiero que eso llegue a Bolivia. Yo sabía que llegaba la bomba económica. Agorero, me decían, no, estás prediciendo. No es cuestión de agorero, es cuestión de matemática. El gas se fueron 60.000 millones, producíamos 60 millones de metros cúbicos. El MAS dice que la nacionalización, mentira. Era el IDH de Ormando Bacadíes al que no le permitieron llegar a la presidencia por haber hecho esa ley a la que se opusieron. El gas lo hicimos, yo estaba ahí en el 99, ahí hicimos el gasoducto al Brasil. ¿Qué tenía que hacer Evo Morales y su cajero Arce? Abrir 2 válvulas, porque el contrato decía que cada vez se vende más gas a cada vez mejor precio, porque eso decía el contrato. Y abriendo 2 válvulas llegaron a tener 8 veces los ingresos fiscales que yo tenía de presidente. Bueno, se farrearon el gas, quemaron las reservas. El 2014, entre las reservas en divisas más los fondos que tenían, el de protección al ahorrista, el encaje, sumaban en cash casi 16.000 millones de dólares. Se les fue a cero. Entonces, no es agorero aquel que te dice, hombre, José Gary, el avión está en 16.000, está en 14.000, está en 12.000, está en 10.000, y hay que empezar a buscar paracaídas, ¿no es cierto? Era cuestión de tiempo. Y aquí ya llegó el momento que se le acabaron los dólares. ¿Cómo se hace para evitar esto? Yo se lo dije a Bolivia con toda claridad en este programa, te agradecí el espacio. Primero, tienes que cerrar el boquete fiscal y cerrar el boquete de la hemorragia de dólares. No hay forma de hacer esto sin una transfusión masiva de dólares que te permita hacer el ajuste fiscal. Tú decías, puede ser impopular. Mira, lo más impopular es cuando no hay dólares, cuando no le puedes mandar platita a tu hijo que esté estudiando en Chile o en España, o cuando vas al Banco Central
y ya no te dicen vuélvase mañana, te dicen vuélvase de aquí a 2 semanas, vuélvase de aquí a un mes, cuando no puedes pagar las importaciones, cuando hay gente, hay 4.500 millones de dólares de depósitos en dólares, José Gary. Esa es gente de carne y hueso. Dice el gobierno, solo es 15%. Ah, sí, son centenares de miles de personas que, pregunta tú, no pueden sacar sus dólares. Eso es impopular. Más aún, si revisas la historia de Bolivia, de Argentina, los gobiernos que sacaron a los países del fondo del pozo de la desdolarización, de la inflación, sea Menem o sea el doctor Paz, lo hicieron con apoyo popular, porque lo que más desgasta a un país es esto que se está viniendo, que ya no hay dólares, que la situación es dura, negra, que no hay los depósitos, y la única forma es recibir esa inyección de liquidez. Hay que hablar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. Yo no tengo remilgos en decirlo. Yo le he condonado 5.500 millones de dólares de todos los organismos multilaterales en favor de Bolivia que se fueron a los municipios con el Diálogo 2000, donde los más pobres recibían más. La mejor política social, con los resultados del censo, como hablamos aquí alguna vez. Esa es la forma de hacer. Pero, señor Arce, es parando la hemorragia fiscal, porque usted no puede tener una hemorragia donde se le va la sangre a borbotones y recibir la transfusión, por más grande que sea, si sigue el hueco fiscal saliéndose a borbotones, no puede Bolivia seguir pagando esta gastadera. No puedo azul. recibir a gota y que salga chorro. Sí, o incluso puedes recibir un suero de buen tamaño, pero si la hemorragia es grande y el borbotón fiscal sigue saliendo, de poco o nada sirve. Y obviamente parte hay un hueco fiscal donde se va mucha plata y se van dólares, porque estos son tan ineptos y corruptos que están subsidiando el contrabando de gasolina y diésel que sale de Bolivia hacia otros países después de haberlo importado. Ya lo triste es que la oposición parlamentaria brilla por su ausencia y resulta que son los propios masistas, evistas, que sacan las cifras y muestran que la importación de diésel y gasolina, que como tú sabes es producto de la caída de la producción porque ha caído el gas. La gente no sabe este dato. Cuando producíamos 60 millones de metros cúbicos día de gas, éramos casi autosuficientes en líquidos. El gas sale asociado, extraías líquidos, tenías gasolina, diésel, muy poquito tenías que importar. Se farrearon el gas, cae la producción de gas, caen los líquidos, tienes que importar más diésel y gasolina y están importando mucho más que la demanda del parque automotor en Bolivia. ¿Por qué? Porque traen acá a precio subsidiado y como aquí vale la mitad que en los países vecinos, se la llevan de contrabando, subsidiando el crimen es lo que están haciendo. Ya no lo digo yo, lo dice ayer la bancada del MAS en el Congreso de los Evistas. Y estos están peleando entre los ministros de Evo con los ministros de Arce en una competencia desenfrenada de ver quién fue más ladrón, incluyendo esto de la gasolina y la quiebra económica. Te reitero, es un Titanic que se va a pique. Los arcistas y evistas pelean por el timón para seguir peleando hasta el final, pero tristemente Bolivia va a pagar la factura. Arce debería sincerar las cosas y dejar de esconder la información. José Gary, yo obsesivamente ponía dónde está el boletín semanal. El Banco Central sacaba un boletín semanal que te demostraba esta caída de los dólares. Y yo cada rato sacaba eso y con detalles técnicos. Se farrearon el encaje, se farrearon el FPA, Fondo de Protección del Ahorrista. Se farrearon lo de FIMPRO. Alguna gente no entendía. Yo sé exactamente qué estaba sucediendo. Y ahora, desde el 8 de febrero, no publican el boletín como si fuera la cuenta de ellos. Es la cuenta del Banco Central, la esconden. Han vendido los DEX, quieren vender el oro. ¿Qué son los DEX? Derecho Especial de Giro. ¿Qué es eso? Una moneda de los bancos centrales en el Fondo Monetario. El maldito Fondo Monetario nos regaló un fardo grande de más de 300 millones de dólares de derecho especial de giro. Es una mezcla de 40% dólares, 30% euros, 11% la moneda china, 8% la británica, la japonesa. Los bancos centrales tienen. Es como tener el auto para la familia. Tú no puedes, para pagar gastos, sueldos, colegio, educación, págalo con tu sueldo. Y si lo vas a pagar vendiendo tu auto, te vas a quedar a pie. Ya vendieron los derechos especiales de giro a otros países. Recuerda que a Giannini le enjuiciaron por hacer algo similar. ¿Y dónde está la información? ¿A quién le vendieron? ¿Con qué tasa de interés? ¿Dónde está? Ahora quieren vender el oro, que eso ya es vender la casa, para pagar los sueldos y gastos. Es decir, van a quemar todo antes de irse. Hay que evitarlo. Los parlamentarios deben actuar. Y el futuro económico dependerá de que el señor Arce se sacuda,
se dé cuenta de lo que está sucediendo, si es que no lo sabe, le diga la verdad al país y se sincere y diga y la solución va por este lado. Si no lo hace, me temo mucho que no lo va a hacer, va a llevar al país a la quiebra. Le hago una consulta desde el pasado político inmediato del presidente Arce. Él fue el ministro de la Economía, muy difícil que no sepa la realidad. Segundo, la fortaleza, según los analistas políticos, que cada vez los veo más condicionados en sus análisis, según los analistas políticos, el perfil de economista le generó más el caudal electoral del MAS, le generó el 55%. Cada vez me convenzo más que no existe el 55% y que en realidad lo que ha habido desde el 2009 son fraudes y fraudes y fraudes, ¿no? Cada vez me convenzo más. Desde esa lógica, debe dejar de subvencionar Bolivia el hidrocarburo y debe devaluar. A ver, las dos cosas. Primero, la consideración que decías. Tenía una inmerecida fama de buen economista. Él no era ministro de Economía, no era ministro de Hacienda, era ministro de la gastadera. Elefantes azules, 8.000 millones de dólares, fábrica de cartón, fábrica de papel, fábrica de miel, ingenio de San Buenaventura, petroquímicas que no funcionan, bulo bulo por aquí, por más allá, estadios, aeropuertos, la gastadera de plata. Claro, es muy bonito cuando abriendo 2 válvulas de gasoductos que les dejamos, exportando gas de reservas que les dejamos, a mercados cuyos contratos les dejamos, con IDH que les dejamos y ellos se oponían, gastar es bonito. El populismo es llevadero si tienes una fábrica de plata. Y ahí siguieron ese camino. Cuando entran los dólares, tú puedes hacer lo que pasó en noviembre de 2011. Tipo de cambio, lo volvieron fijo. Bolivia desde el 85 tiene estabilidad gracias al doctor Paz, que una de sus medidas centrales era el tipo de cambio, 3 palabras que quiero que escuchen, que era flexible, único y real. Caramba, ¿cómo se come eso? ¿Qué quiere decir flexible? Que subía conforme a las monedas de los países con que comerciamos, a ver, subía, bajaba, generalmente subía de a poco, la gente no lo sentía, pero te garantizaba que a los exportadores les vaya bien, que no haya subsidio al contrabando, ni de aceite brasileño, ni de papa peruana, ni de la gasolina que entra y vuelve a salir de la mano de los contrabandistas. Eso se pierde en noviembre de 2011, porque de ser flexible se vuelve rígido. Noviembre de 2011 lo dejan congelado. En Argentina, ¿te recuerdas el peso convertible? Eso funciona si te llueven los dólares, del gas, o de deuda, o de privatizaciones, o lo que fuese. Bueno, aquí mientras llegaban los dólares del gas funcionaba. El 2014 empieza a caer el precio del gas. Después empieza a caer el volumen porque ya no había más gas. Y empiezan a caer los dos, empiezan a caer los dólares. ¿Y qué hacen? Empiezan a saquear las reservas del Banco Central. Y ahora hemos llegado al momento que tocó fondo. Si se quiere, ¿qué decía yo el 2020 y lo ratifico? Si quieres evitar devaluaciones turbulentas, tienes que tener la transfusión de dólares, porque si no, la gente un poco ingenua, amigos, me decían o me dicen, no, el gobierno no va a querer devaluar. Si los gobiernos siempre son los últimos en devaluar, en Argentina, en Brasil, primero empieza la calle y anda a la calle a ver en cuánto está. ¿Es el tipo de cambio oficial? Ya no es. Ya no. En la Justus ya no hay. Es en la calle se le va, porque no hay dólares. Son tan ineptos, José Gary, que ellos, la venta de dólares que estaba descentralizada, son tan centralistas que se les ocurre decir, vengan al Banco Central a comprar los dólares, y a 2 cuadras de donde tiene 50 colegas periodistas en la Plaza Murillo, traen ahí las colas para que la gente vea. Y ahora dicen, tome ficha, cupos, cosa que el año pasado yo les decía, empiezan los cupos y las fichas el próximo año, empezaron, en la puerta del Banco Central. Si quieres evaluar esa turbulencia que ya está acá, es con la inyección de dólares que te permita construir un puente. No hay forma de salir ordenadamente de volatilidad cambiaria si no tienes el fardo de dólares de los 7.000 millones para ordenar. Y en la parte del subsidio, yo les pido, se puede discutir,
transporte público puede ser subsidiado. El que tiene su Mercedes último modelo, ¿por qué le vas a subsidiar? Y lo peor, aquellos que con cisterna están tomando la importación del diésel y gasolina y revendiéndola a otros países, ganándose un montón de dinero, por amor a Dios, ese es subsidiar el crimen. Eso sería como que a los narcos le digas, el Estado te va a dar la avioneta y la gasolina para que lleves el narcotráfico al mercado que quieras llevar. Entonces, por lo menos hay que empezar por esos lugares. Y la gente se confunde respecto a que el gobierno va a evitar la devaluación. Cuando no hay dólares, la calle lo hace. En Argentina, venía de allá, es ridículo, creo que tienen 20 tipos de cambio. Coldplay, el Soya 1, Soya 2, el Blue, Sabina. Bueno, aquí los Blues, los azules, los masistas, ya nos hicieron el cambio azul, que ya está. Si se quiere arreglar esto, es con la inyección de dólares que construya el puente, porque todo el resto son promesas. Ellos que dicen, vamos a empezar a desarrollar el litio. Hace 14 años que vienen viendo el litio. Mutum, dice que ahora van a hacer el Mutum. ¿Cuántas veces no han ido a inaugurar el Mutum? Jindal por acá, Jindal por allá. Son puro cuentos. Se farrearon el gas y dilapidaron las reservas. Y además, José Gary, en el año pasado tuvieron suerte, porque les llegó $1.000 millones de valor de exportaciones por encima de los valores pre-COVID, porque por la guerra Rusia-Ucrania subió la soya, subieron los minerales, les llegó una yapita, como decimos, un plus, les llegó un adicional, les llegó un crédito de la CAF, les llegaron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Esa buena suerte este año no se va a repetir. En enero ya bajaron las exportaciones, ya estamos con serios problemas. La única forma de evitar esto es de la manera que lo he venido planteando, pero requeriría que Arce deje de repetir el discursito trillado. Recuerdo que aquí hablábamos en la época del censo y decir que Luis Arce, por competir con Evo Morales de quién es más anticruceño, va a tener una cruz que cargar. Ganarle a Evo Morales en ser anticruceño no va a poder, por más que haga lo que haga con Camacho y demás. Pero sí va a tener que responder al país entero porque ha destrozado la economía, y la economía no se arregla sin el concurso decidido de Santa Cruz, a quien han decidido declarar enemigo de este gobierno. ¿Cómo hacemos con los dólares, Tuto? Si estamos, es decir, no gozamos de buena relación, hemos caído en las calificaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y aquí se requieren dólares. Así es. ¿Cómo hacemos? Porque ahí, mientras el aparato político sigue en esta lógica corrupta, los ciudadanos tenemos que vivir. ¿Cómo hacemos con los dólares? Muy bien. ¿De dónde puede venir los dólares en este momento? De las promesas vacías, vacuas, que nunca han funcionado. Otra vez el Mutum, más aquí, más allá. Vamos a traer inversión en exploración. Así, de verdad, tarda años. El único descubrimiento gasífero que trajo muchos dólares del gobierno de Evo Morales es por el cual yo estaba enjuiciado 7 años. Aquí o Incahuasi, disputa entre Chuquisaca, Santa Cruz, lo conozco de memoria porque 7 años he sido procesado por daño económico al Estado en Sucre, bienes anotados, toda la parafernalia judicial. Evo Morales se iba aquí o Incahuasi con banda, con mariachis, a celebrar el descubrimiento por el cual a mí me quería dar camisa a rayas. Por ese lado, si empiezan a explorar hoy y se vuelven sensatos y ponen a trabajar a buena gente, va a tardar años, no va a venir por ese lado. Necesitas una inyección de liquidez, y cuando se acaban los dólares es como cuando te duele la muela, hay que ir a los dentistas. ¿Te gusta ir al dentista? No. Tú dices en tu frate, hagamos fiesta, que voy al dentista mañana. No, pero si tienes que ir, tienes que ir. Y cuando se acaban los dólares y tienes un desequilibrio en la balanza de pagos, tienes que ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, donde están los dólares. Ya han hecho eso parcialmente. Tanto satanizan al Fondo Monetario, ya han vendido $300 millones de derechos especiales de giro, esta moneda virtual. Tú no puedes pagarme con DEX, tú me puedes pagar con bolivianos, con dólares. De repente alguien te acepta euros, pero DEX no, solo los bancos centrales. Y han vendido eso a otros países. ¿Con qué tasa de interés? No avisan, esconden la información. Pero ya han empezado a vender el auto, ahora quieren vender la casa, que es el oro. No, van a seguir en el meleo. Mientras no cierres el boquete fiscal, no va a haber solución. Y
Hay que cerrar el boquete fiscal, hacer un programa donde tienes que recortar la gastadera sin límite y traer esos 7.000 millones de dólares, porque el problema es dólares. No va a venir por el gas, no va a venir por promesas. En el presupuesto pusieron que van a emitir bonos en mercados por 2.000 millones de dólares, y tú acabas de mencionar algo que la gente ya sabe. Están castigadísimos los bonos. Vale 55 centavos por dólar el bono boliviano del 2028 afuera, que significa que la tasa de interés, si quisieras ir a mercados, tienes que emitir a tasas del 17, 18%, que son impagables. Peor aún, lo que eso significa para los señores que andan en sus 50 y tantos años, que están aportando a las AFPs, gestora pública o privada, más allá de eso, han invertido las AFPs casi 1.000 millones de dólares, en dólares, no la parte de bolivianos, que es mucho más, en dólares, en los bonos esos. Y eso ya no vale 1.000, eso vale 550. ¿Te vas a jubilar con esa plata? No. Entonces, todo eso, si quieres rescatarlo, es yendo al dentista, reconociendo que tienes un problema de balance de pagos, una escasez acuciante de dólares que se va a seguir exacerbando, y tienes que hacer un programa de esta inyección. Obviamente la gente te va a decir, si te doy la transfusión de sangre, cerrar la hemorragia, cerrar la gastadera fiscal, no tengas esa gastadera de cientos de miles de empleados públicos que viajan, que siguen en la Dolce Vita. Obviamente va a venir condicionado. No existe en este momento otra manera, pero cada día que pasa es peor. No hay acceso a mercados externos, lo del gas va a seguir cayendo. Es peor, José Gary. Yo en Argentina les decía, qué triste fue ver a Evo Morales en un acto con Alberto Fernández y Lula, y él los aplaudía, mientras en la mañana, unas horas antes, Alberto Fernández había firmado con Lula que le van a empezar a vender gas de vaca muerta a Brasil. Nuestros grandes compradores de décadas, Argentina y Brasil, hoy están camino a la autosuficiencia energética, y uno de los compradores, Argentina, va a ser competidor que nos va a desplazar del mercado brasileño con el gas de vaca muerta. Entonces, por el lado del gas, no va a haber el litio algún día, sí puede ser, pero con un gobierno, pero están más preocupados de si el ex canciller o el hijo de no sé quién está haciendo no sé qué tongos con el litio. Él mismo se denuncia. Entonces, ahora, en lo concreto, si Arce no enfrenta la realidad, no le dice al país lo que está pasando, no muestra los boletines, no explica lo que está sucediendo, y no dice, voy a parar la hemorragia y voy a hacer la inyección de liquidez, la tengo escrita con detalles 2020, se la mando, si la quiere aplicar. Tendría que ser un sincericidio político, pero si no lo hace, va a haber un suicidio económico y la gente va a pagar la factura. Tuto, ha sido un placer como siempre, gracias. José Gary, muchas gracias a ti. Buen gracias, día. por la conversación. No me molestes, mosquito.